Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde me estén escuchando y de dónde vayan a ver el vídeo. Este vídeo tiene como título ¿qué debemos saber sobre estos tiempos para poder tomar la decisión correcta? ¿Qué es esto de quédate en casa y ora en el interior de ella junto a Dios, la Santísima Virgen María, San José y los santos Pedros en su santidad Pío XII? Muchas veces nos ha sucedido que nos han pedido que expliquemos y justifiquemos nuestra posición. Esto de lo que en forma despectiva y en detrimento nos han dicho llamados home aloner, los quédate en casa y ora en casa, los que no participamos de la vida exterior de la falsa Iglesia Católica o la llamada Iglesia Conciliar, nacida a partir de 1958 con el acceso de Roncalli, el falso profeta, la destrucción de todo el magisterio visible, ¿no? Destrucción visible. La destrucción del magisterio verdadero no es posible. La destrucción visible, aparente, del magisterio de la Iglesia Católica dado por más de 1958 años, con la llegada del Concilio Vaticano II, falsamente llamado Concilio Vaticano, en realidad el surgimiento y nacimiento magisterial y teológico de la falsa Iglesia conciliar llamada real y ciertamente la Iglesia del Anticristo, la Iglesia del final de los tiempos que vendría a tomar posesión de las estructuras físicas de donde antes estaba la verdadera Iglesia o la verdadera esposa de Cristo, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, muchas veces nos ha sucedido que hemos tenido que explicar y justificar nuestra posición de quédate en casa y ora en casa, y cómo hemos llegado a ella, a esa posición, y cuál es el magisterio que la sustenta. Primero, debemos saber que nada hemos hecho nosotros para entender, saber y comprender estos tiempos que vivimos. No son méritos nuestros. Nada hay de meritorio en nosotros para haber llegado hasta aquí. Es solo y exclusivamente la gracia gratis dada por mediación de la Santísima Virgen, que nos ha concedido la acción del Espíritu Santo por Cristo para que los ojos de nuestras almas se abrieran y vean. Mas Dios, en su justísima misericordia, en el tiempo de la misericordia, y en su misericordiosísima justicia, en el tiempo de la justicia y del juicio, Dios nos ha dejado todo lo necesario magisterialmente que justifica nuestra postura y decisión, que fue dejar el novus ordo, dejar toda secta llamada tradicionalista y recogernos en el interior de nuestras almas, en nuestro hogar, para siendo conducidos por él al desierto, ser alimentados por la verdad, la doctrina y magisterios verdaderos para ingresar un día al reino de Dios, la Santa Iglesia Católica, y no morir condenados fuera de ella. Hay extenso material magisterial y doctrinal que nos llevan al quédate y ora en casa. Esta acción no es quietud, sin embargo, no es abandono, no es desesperación, no es desesperanza, como nos han dicho quienes nada de esto entienden. Es pura acción en el Espíritu. Es esto de amar a Dios en espíritu y verdad, que es lo que nos dice San Juan en uno de los pasajes.
sobre el final de los tiempos. Amar a Dios en espíritu y verdad. Es permitir ser llevados, cada uno de nosotros, por el Espíritu, primero al desierto, donde poder purgar nuestras almas hasta donde Dios lo disponga. Y una vez en ese desierto, purgados, y esto, señores, duele, siempre duele. Duele en el corazón, duele en el alma, pero también duele en el cuerpo. Una vez purgados, decía, Dios se aparecerá en todo su magisterio, dejando para ser comprendido, entendido y seguido a pie juntillas de la Santa Iglesia Católica por sus respectivos Pedros para cada tiempo. Su Santidad Pío XII para el nuestro. Esto es ser alimentados por Dios en el desierto. Y una vez alimentados con el magisterio, la doctrina y todo el amor de los sacramentos espirituales, dejados por Jesús para nosotros, tomar la responsabilidad que como hijos a cada uno de nosotros nos pide en este tiempo. La contrición perfecta, la comunión espiritual, el rezo de las oraciones perfectas, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Santo Rosario y el rezo de la misa que podemos encontrar en los misales anteriores a 1955. Y vueltos con Pedro, llevar el testimonio de nuestra fe públicamente, esto es, a los nuestros, a los de afuera, al mundo. ¿Cuándo? Toda vez que el día lo requiera. No podemos ser perros mudos, porque si nosotros callamos, hasta las piedras lo gritarán. Primero, saber algo que se ha estado diciendo y que es evidente, la falta de lectura al respecto. Se nos ha acusado de que no hay profecía de nuestro Señor que advirtiera de este tiempo, por lo que este tiempo que nosotros aseveramos no existiría. Y esto se debe a que Dios siempre, sin excepción, ha llegado a los pueblos, a sus pueblos, a su pueblo, a informar, a advertir y a llegar el conocimiento de que su juicio y por tanto su pena, su castigo, obraría si no hay una vuelta, un atrás, una conversión y un arrepentimiento. Y esto ha sido siempre. Siempre Dios ha advertido con mucho tiempo y mucha largueza de lo que vendría a la humanidad en caso de no volverse atrás en sus pecados, en sus herejías, en su apostasía. Y esto que se ha dicho que no existe, no hay advertencia sobre este tiempo, es falso, es tan falso que solo acá, someramente, muy limitadamente, para no extendernos en el vídeo, vamos a dejar el testimonio de algunos pocos santos, pero muy, muy importantes en la vida y comunidad de la Iglesia Católica y su magisterio, de lo que ellos han dicho sobre este tiempo que estamos viviendo. Pero antes de iniciar con esto, ¿qué tiempo decimos nosotros que estamos viviendo? Bien, es el tiempo de la gran tribulación. Es el tiempo que ya enfila hacia el advenimiento de nuestro Señor y el justísimo juicio sobre las naciones y sobre la humanidad. Nosotros vivimos hoy en los días que Jesús vivió en el sepulcro, enterrados en el sepulcro. Pero como nosotros sabemos, nuestro Señor, cuando fue muerto, bajó
a los infiernos y en ningún caso estuvo inactivo. Esto es, en realidad, Dios murió en su parte humana, como Jesús, pero todo él, toda su persona divina, bajó a buscar y a llevar el juicio a los que estaban esperando y dormían, a la espera de ¿quién? De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, era una muerte activa. Acá nosotros no somos llamados a quedarnos quietos, sino al contrario, hay mucho que hacer. ¿Y por qué hay mucho que hacer? Porque primero, al reconocer el tiempo, que estamos en la gran tribulación anunciada, nosotros sostenemos que ya hemos pasado el tiempo de la gran apostasía y de la aparición del hombre de iniquidad sentándose en el trono del templo santo y, por tanto, de la afirmación y existencia en toda plenitud del misterio de la iniquidad que ya se ha revelado. Que ese tiempo cerró el tiempo de la misericordia de nuestro Señor a través de lo que era la institución de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana visible en el sentido de que se ofrecía en todo su conocimiento, su magisterio, su devolución al Padre a través del culto perfecto de la gracia y de la gloria que le habíamos robado en el pecado, y por descenso de esto, digamos, la gracia de los sacramentos que hacían posible la salvación para la humanidad, de aquellos que lo quisieran tomar. Esto, para nosotros, ya fue. Y si estamos en algún periodo, estamos post-periodo de la Odisea. Ya no estamos en la Odisea, que es la séptima etapa final de la Iglesia. Estamos en el tiempo del octavo día, si se quiere. El día en el cual ya se prepara todo para el advenimiento de nuestro Señor, el juicio a las naciones, el juicio a la humanidad, con la parusía y el descenso de la Jerusalén celestial y todo lo que eso conlleva. Muy bien. Entonces, ¿qué dijeron los santos? ¿Y qué santos dijeron qué acerca de este tiempo? Para yo no equivocarme, lo voy a leer para que quede claro. Dice, los santos predijeron: la misa cesará durante el reino del anticristo. San Francisco de Sales, oficiando la Santa Misa. San Francisco de Sales es obispo y doctor de la Iglesia, y dijo: ¿no está escrito que la revuelta y la separación deben venir? 2 Tesalonicenses 3. Y que el sacrificio cesará. Daniel 11, y que el Hijo del Hombre difícilmente encontrará fe en la tierra en su segundo retorno visible. Lucas 18, 8. Cuando vendrá a juzgar, todos estos pasajes se entienden de la aflicción que el anticristo causará en la Iglesia, pero la Iglesia no fallará y será alimentada y preservada en medio de los desiertos y las soledades a las que ella se retirará, como dice la Escritura en Apocalipsis 12. Esto está sostenido por San Francisco de Sales en la controversia católica. Luego vamos a San Alfonso Ligorio, gran teólogo moral, fundador de los redentoristas. ¿Y qué dijo?
Es cierto que la misa cesará en la tierra en el tiempo del anticristo. Es cierto que la misa cesará en la tierra en el tiempo del anticristo. El sacrificio de la misa se suspenderá, según la profecía de Daniel 12:11, y luego continúa diciendo: el diablo siempre ha intentado, por medio de los herejes, privar al mundo de la misa, convirtiéndolos en precursores del anticristo, quienes, antes que nada, tratarán de abolir y abolirán el santo sacrificio de la misa, como castigo por los pecados de los hombres, según la predicción de Daniel, que dice así: y se le dio fuerza contra el sacrificio continuo. Y continúa San Alfonso, quien dice: San Alfonso consuela al rebaño disperso de Cristo. San Alfonso consuela al rebaño disperso de Cristo. El Hijo de Dios, sacerdote eterno, siempre continuará ofreciéndose a Dios el Padre en el cielo en un sacrificio eterno. Esto está dicho por San Alfonso Ligorio en la Sagrada Eucaristía. Luego continuamos con palabras del Papa Pío XII, su santidad, el Papa al que estamos obligados a creer, seguir y obedecer en todo, no solo en parte, en todo. Y esto incluye la doctrina, el magisterio y las tan mentadas llamadas leyes disciplinares. Pero acá el Papa Pío XII nos dice: llegará un día en que el mundo civilizado negará a su Dios, cuando la Iglesia dudará como Pedro dudó, estará tentada a creer que el hombre se ha convertido en Dios. En nuestras iglesias, los cristianos buscarán en vano la lámpara roja donde Dios los espera. Al igual que María Magdalena, llorando ante la tumba vacía, preguntarán: ¿dónde lo han llevado? Y continuamos con otro de los grandes de la Iglesia, destacado teólogo cristiano del siglo II, nada menos que uno de los más grandes defensores contra la herejía, San Irineo de León. Y dice así: y luego San Irineo señala el tiempo que durará su tiranía, durante la cual los santos serán puestos en fuga, los que ofrecen un sacrificio puro a Dios, y en medio de la semana, dice, el sacrificio y la libación serán quitados, y la abominación desoladora estará en el templo, y hasta la consumación del tiempo se completará la desolación, descrita por Daniel 9:27. Ahora bien, dice San Irineo, 3 años y 6 meses constituyen la media semana. Esto se encuentra, para quien lo quiera cotejar, en Contra las herejías, capítulo 25. Luego seguimos con otro de los grandes teólogos más importantes del siglo III, San Hipólito de Roma. ¿Y qué nos dice? Como también se anunció a Daniel, y una semana confirmará un pacto con muchos. Y en medio de la semana sucederá que el sacrificio y la ofrenda serán abolidos. San Hipólito continúa diciendo: las iglesias se lamentarán con gran lamento, porque no se ofrecerá más oblación, ni incienso,
ni adoración aceptable para Dios. Los edificios sagrados de las iglesias serán como casas abandonadas. Y el precioso cuerpo y la sangre de Cristo no se manifestarán en esos días. La liturgia se extinguirá. Cesará el canto de los salmos. La lectura de la Sagrada Escritura ya no se escuchará más. Pero habrá sobre los hombres tinieblas y luto tras luto, y hay sobre hay. Tributus Liber de Consum Mundi 34.3. Lo vuelvo a leer para el que no le quedó claro. Dice San Hipólito de Roma: las iglesias se lamentarán con un gran lamento, porque no se ofrecerá más oblación, ni incienso, ni adoración aceptable para Dios. Los edificios sagrados de las iglesias serán como casas abandonadas, y el precioso cuerpo y la sangre de Cristo no se manifestarán en esos días. La liturgia se extinguirá, cesará el canto de los salmos. La lectura de la Sagrada Escritura ya no se escuchará más. Pero habrá sobre los hombres tinieblas, y luto tras luto, y hay sobre hay. Creo que más palabras sobran, ¿verdad? Cuando nos dicen que el Novus Ordo es la iglesia verdadera y es el asiento del anticristo, es obvio que no está ya el Cristo transubstanciado, ¿verdad? Pero cuando las falsas iglesias que se levantan en nombre del tradicionalismo, que se dicen cada una a sí misma tener y poseer al Cristo, porque ellas son la verdadera iglesia católica, y van por el mundo con sus grandes oropeles, sus grandes vestidos, su pompa, sus inciensos, sus cantos. ¿Qué nos dice San Hipólito de todos estos? Que no hay en ellas nada verdadero. Porque dice, las iglesias se lamentarán con un gran lamento, porque no se ofrecerá más libación, oblación ni incienso, ni adoración aceptable para Dios. No hay más adoración aceptable para Dios. Por lo tanto, cualquiera que quiera participar de esto, lo que hace es participar sacrílegamente en absoluto estado de blasfemia contra Dios, confundiendo una vez más a la verdadera esposa de nuestro Señor con los apéndices de la ramera. Continúo. Y concluye diciendo San Hipólito: los edificios sagrados de las iglesias serán como casas abandonadas, y el precioso cuerpo y la sangre de Cristo no se manifestarán en esos días. La liturgia se extinguirá, cesará el canto de los salmos. La lectura de la Sagrada Escritura ya no se escuchará más. Pero habrá sobre los hombres tiniebla y luto tras luto, y hay sobre hay. Después que nos quieran decir a los home aloner que somos nosotros los sacrílegos, cismáticos, herejes y apóstatas, que se lo digan a San Hipólito de Roma. Y viene atrás de él el cardenal Manning, uno de los teólogos instrumentales en el Vaticano I y favorito del Papa Pío IX, que dice lo siguiente al respecto del tema: los santos padres, que han escrito sobre el tema del anticristo y las profecías de Daniel, todos ellos, por unanimidad, quiere decir ninguno afuera, dicen que en los últimos tiempos del mundo, durante el reinado del anticristo, el santo sacrificio del altar cesará. Y continúa diciendo: la crisis actual de la Santa Sede hace alusión a esto.
el mismo gran cardenal Henry Edward Manning, de 1808 a 1892 declaró: los santos padres que han escrito sobre el tema del anticristo y de las profecías de Daniel, sin una sola excepción que yo sepa. Y ellos son los padres tanto de Oriente como de Occidente, la griega y la Iglesia latina. Todas ellas, por unanimidad, dicen que en el último fin del mundo, durante el reinado del anticristo, el sacrificio sagrado del altar cesará. En el trabajo sobre el fin del mundo, continúa diciendo, atribuido a San Hipólito, después de una larga descripción de las aflicciones de los últimos días, leemos lo siguiente. Esto dice el cardenal Manning, haciendo mención a San Hipólito, el que acabamos de leer, que dice: las iglesias se lamentarán con gran lamentación, porque no se ofrecerá más oblación, ni incienso, ni adoración aceptable para Dios. Los edificios sagrados de las iglesias serán reducidos a casuchas. ¡Casuchas! ¡Casuchas! Y el precioso cuerpo y la sangre de Cristo no se hará presente en esos días. La liturgia se extinguirá, cesará el canto de los salmos. La lectura de la Sagrada Escritura ya no se escuchará más. Pero vendrán tinieblas sobre los hombres y luto tras luto y ay sobre ay. Entonces, continúa diciendo el cardenal Manning, la iglesia será dispersada, conducida al desierto, y por un tiempo será como lo era al principio. Invisible. ¿Les queda claro? Invisible. Será como al principio. En lugares al acecho. Por un tiempo será barrida, por así decirlo, de la faz de la tierra. Tal es el testimonio universal de los padres de los primeros siglos. Tal es el testimonio universal de los padres de los primeros siglos. ¿Qué es lo que no se ha entendido hasta acá? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice el cardenal Manning, luego de estudiar y analizar lo sostenido por Hipólito de Roma. Entonces, la iglesia será dispersada, conducida al desierto, y por un tiempo será como lo era al principio, invisible, escondida en las catacumbas, en madrigueras, en montañas, en lugares al acecho. Por un tiempo será barrida, por así decirlo, de la faz de la tierra. Ese es el testimonio universal de los padres de los primeros siglos. Dicho esto por el cardenal Manning, en la crisis actual de la Santa Sede, probada por la profecía, conferencia cuarta, llamada Pasión y Muerte de la Iglesia. Vayan a discutirle lo que nos gritan home aloner, cismáticos, herejes, apóstatas, perdidos, condenados. Vayan a decirle a todos ellos que nosotros estamos en una mala posición al no participar de toda cuanta secta herética, mentirosa y engañadora existe. Y que, por cierto, no participamos de la gran ramera, la gran Babilonia, la que está sentada en las 7 colinas, pero tampoco en las adyacencias de esta, en los forúnculos que le nacieron, que son todas las sectas estas falsas, llamadas tradicionalistas. Luego tomamos lo que quien vivió el Concilio Vaticano II dice, reverendo J.C. Fenton, el Concilio de Trento identificó la enseñanza unánime de los padres con la interpretación de la Iglesia misma como el estándar para la explicación correcta de la Sagrada Escritura.
página 135 del Concilio Vaticano. Malvenda, teólogo y asesor del cardenal, empleado en la revisión del breviario dominicano, dice: los santos padres que han escrito sobre el tema del anticristo y de estas profecías de Daniel, sin una sola excepción que yo sepa, y ellos son los padres tanto de Oriente como de Occidente, de la Iglesia griega como de la latina, todos ellos por unanimidad dice que en los últimos tiempos del mundo, durante el reinado del anticristo, cesará el santo sacrificio del altar. Pero siguen sumándose eruditos en el tema, y como no podía ser, sumamos al padre Francis Junot, 1724, famoso predicador de la Compañía de Jesús, que dice al respecto: y los brazos se levantarán de su parte, y profanarán el santuario de la fuerza, y quitarán el sacrificio continuo, y será allí la abominación de la desolación. Tales son las palabras del profeta Daniel. Por lo tanto, durante aproximadamente, él calcula 4 años, interpretación que es personal suya, la duración del reinado del anticristo, la celebración pública del santo sacrificio no será tolerada en ninguna parte del mundo entero. No habrá un solo crucifijo para que uno pueda consolarse de sus penas mirándolo. Y llega el beato John Henry Newman. Los teólogos de habla inglesa más importantes del siglo XIX. Dice: quitarán el sacrificio diario. Palabras que los primeros padres interpretan que significan que el anticristo suprimirá durante 3 años y medio todo el culto religioso. San Agustín incluso cuestiona, dice el beato John Henry Newman, San Henry Newman, beato todavía, cuestiona si el bautismo incluso se administrará a los bebés durante esa temporada. Vamos a una de las venerables más queridas por muchos, la venerable Anne Catherine Emmerich, de 1774, una agustina canonesa, regular, mística, visionaria mariana, estática y estigmatizada, y dice: el santo sacrificio de la misa cesará. Vamos ahora a uno de los grandes de la Contrarreforma, San Roberto Bellarmino, una de las figuras más importantes de ese tiempo. Dice: porque se debe saber que en las letras divinas el Espíritu Santo dio como 6 señales seguras sobre la venida del anticristo. 2 que preceden a sí mismo, a saber, la predicación del Evangelio en todo el mundo y la devastación del Imperio Romano. 2 hombres contemporáneos, 2 testigos, que se debe ver profetizados, a Enoc y a Elías, y la mayor y última persecución, y también que el sacrificio público de la misa cesará por completo. Por completo, dice. No que habrá en alguna parte algún curita llevando con su sotana de arrastre la última Santa Misa. No habrá nada sobre la faz de la tierra, porque eso lo merecemos. Es el castigo, que es lo que no entienden. Bueno, y dice: y se debe ver profetizado. Cuando se pide a los 2 testigos, se debe ver profetizados el espíritu de Enoc y de Elías. De Elías, profeta. ¿Por qué?
porque es el que viene a profetizar al pueblo judío, al tan mentado pueblo judío. Y Enoc porque es la ley. Muy bien, seguimos. Para concluir, hasta aquí, San Nicolás Bonfleur, del siglo XV, dice: la Iglesia será castigada. A ver, para los que dicen que merecemos, que los católicos merecemos, que Dios no nos haya dejado sin obispos, sin curas y sin sacramentos, pero sí que nos haya dejado sin el Papa, sin su intermediario directo, dice San Nicolás Bonfleur: la Iglesia será castigada porque la mayoría de sus miembros, altos y bajos, se volverán muy pervertidos. La Iglesia se hundirá más y más hasta que por fin parezca que se ha extinguido y que la sucesión de Pedro y los demás apóstoles haya expirado. Pero después de esto, ella será exaltada victoriosamente a vista de todos los que dudan. Y acá es donde se suelen prender algunos que creen, yo no lo creo así, pero bueno, Dios dirá, que creen que posterior a este tiempo que estamos viviendo hoy, donde ellos, por cierto, no cumplen con una de las estipulaciones aquí, que es que el sacrificio perpetuo de la Santa Misa cese totalmente y no haya quien lo haga, en el mundo entero. Ellos siguen diciendo que ellos tienen la verdad y que tienen los sacramentos y que ellos transustancian el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Bien, cuando todo esto para ellos ocurra, ellos dicen que vendrá sacado milagrosamente por Dios un santo papa que restaurará la Iglesia y un santo monarca que restaurará lo civil a nivel mundial, como dividiendo ambas cosas. Pero yo creo que se ajusta más a la verdad de que ya que vamos camino a la parusía y no parece haber posibilidad alguna de que Dios se contradiga, porque ¿qué haría Dios si saca de la manga milagrosamente a un santo papa y restaura la civilidad poniendo a un santo monarca que haga renacer la cristiandad? Sería ir contra sí mismo. ¿Por qué? Porque él instituyó a la Santa Iglesia, al reino de Dios en la tierra, llámese Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, a un Pedro que viviría hasta el final del siglo, hasta el final del tiempo del Mesías, hasta el final de la ejecución del brazo de la misericordia. Si esto fuera así, que Dios puede hacer lo que quiere, partamos de esa base, podría haber hecho cualquier otra cosa como plan de salvación, pero sin embargo eligió este. Y este que eligió tiene a Pedro. Pedro que es elegido por un mecanismo que él impuso, al que él le dio el poder. Y cuando Pedro dejó de existir como tal, él selló el advenimiento de nuevos Pedros, porque inauguraba el tiempo del anticristo. Él, Dios, permitía el acceso de la venida del anticristo. ¿Por qué? Porque es absolutamente imprescindible. Él ya lo dijo, que era una señal previa a su venida, cuando le piden los discípulos, a ver, dinos, Señor, ¿qué debemos esperar como señales para saber que tú vienes? Y Dios le dijo, la apostasía, la gran apostasía, y aquel que se ha de sentar, el inicuo, el hombre de la desolación, la abominación, generará la desolación, sentada en el lugar santo. Él lo dice. Ahora, ¿qué simboliza esto
El castigo, este castigo del que nos están hablando los padres de la Iglesia, que vive la humanidad como purga, como es el brazo de la justicia que baja sobre la humanidad, el tan mentado que supuestamente aludió a él la Santísima Virgen contadas veces. Pero bueno, para aquellos que sostienen lo de Fátima, y yo todavía no digo que no haya existido, digo que puede ser que hayan sido algunos de sus mensajes tergiversados, porque hasta el día de hoy nada lo garantiza que no, y nada garantiza que sí. Ella habría dicho que sobre la humanidad vendría un castigo peor que el que vivió en aquel momento. ¿Por qué? Porque la humanidad no se convertiría, no se arrepentiría. Y Dios nos dijo, solo les será dado la señal de Jonás, aquella que está en el vientre de la ballena. Por 3 días y 3 noches. El tiempo de la Iglesia en el vientre de la ballena, en la oscuridad, no es visible. Y sobre todas las cosas hay otra profecía, la de la Salet, que dice que la Iglesia será eclipsada. En un eclipse, y esto está escrito también en otras partes de la Escritura, en un eclipse, el sol es tapado por la luna. Y aquí debemos ver al sol y al magisterio de Pedro, Pedro, el vicario de Cristo, Cristo, el sol de justicia, y Pedro, su vicario. Pedro es tapado por la luna. Pero en este caso, esta luna no referencia a la Iglesia, a la verdadera Iglesia, como en otras partes sí. En este caso no. Esta luna referencia a la falsa Iglesia, la llamada Iglesia conciliar. ¿Y la llamé yo Iglesia conciliar? No, la llamaron los propios que gestaron la Iglesia, la llamó Pablo VI, falso Pablo. Sí, el anticristo. Y Dios, para los que dicen cómo murió, sí, claro, porque Satanás copia, Satanás es la mona de Dios. Satanás no crea nada nuevo, entonces Satanás copió el plan divino de Dios una vez que él lo vio, que él lo supo, no antes, que él lo supo, copió el plan exacto de Dios. A la inversa. Entonces él creó el tiempo en donde existiría la llegada de su hijo predilecto, el anticristo. Pero este debe morir como murió Cristo. ¿Para qué? Para que éste resucite. ¿Hacia dónde resucitará el anticristo? Por supuesto que al infierno, no a los cielos. Pero esto fue un pequeño comentario de mi parte sobre lo dicho por todos estos grandes de la Iglesia para aquellos que dicen no hay ninguna profecía que nos advirtiera de este tiempo. No, no hay poca. ¿Y qué nos señala Daniel? Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Bueno, hasta aquí la parte auditiva del video con relación a este tema de los santos. Pero como si no fuera poco, todavía tenemos más sobre los santos. Daniel, ya tan nombrado, predijo hace 25 siglos lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia,
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel capítulo 12, versículo 1. ¿Por qué será esa angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces? A esa angustia el mismo Daniel la denomina Mysterium Iniquitatis y consiste en las siguientes manifestaciones claves. La herida del pastor, llamada por Daniel jefe del ejército, o sea, el papado, el papa, la dispersión del rebaño, esto es, la orfandad de los fieles sin pastor visible, la suspensión del sacrificio perpetuo, esto es, la suspensión de la Santa Misa, y la abominación de la desolación en el lugar santo, esto es, la usurpación de la Santa Sede por el Anticristo. El pastor herido, llamado por Daniel el jefe del ejército, refiere al papado. Se agrandó, dice, hasta llegar al jefe del ejército. El ejército es la iglesia militante y le suprimió el sacrificio perpetuo, la Santa Misa. El lugar de su santuario fue avasallado. Roma, la sede del papado, lo mismo que su ejército. Sobre el sacrificio perpetuo fue instalada la iniquidad, el novus ordo missa, y se echó por tierra la verdad. Él, el hombre de pecado, tuvo éxito en todo lo que emprendió. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro santo dijo al que hablaba: ¿hasta cuándo se verá el sacrificio perpetuo suprimido? La iniquidad desoladora instalada, el lugar santo y el ejército pisoteados. Esta profecía de Daniel coincide con otras profecías de San Juan, de San Francisco de Asís, de León XIII y de la misma Virgen Santísima en la Salet, y señaladas como el inicio del gran castigo en Fátima. No parece haber poco advertido por nuestro Señor a lo largo de toda la historia de la cristiandad sobre este último tiempo, ¿verdad? No parece. Continúa diciendo, el Papa Pablo IV viene ahora a decirnos, con Daniel y con la Virgen en la Salet, el propio Pablo IV, Papa, Santo Papa, afirma en su prevención contra los usurpadores del papado lo siguiente: cuando al fin veamos en el lugar santo la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel. Igualmente, el Papa León XIII, en su exorcismo contra Satanás en 1884, dice: los más taimados enemigos han llenado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, le han dado a beber ajenjo, han puesto sus manos impías sobre todo lo que para ella es más querido. Donde fueron establecidas la sede de San Pedro y la cátedra de la verdad como luz para las naciones. Ellos han erigido el trono de la abominación de la impiedad, de suerte que, herido el pastor, pueda dispersarse la grey. Oh invencible Adalid, ayuda al pueblo de Dios contra la perversidad de los espíritus que le atacan y dale la victoria. León XIII en el exorcismo contra Satanás y los ángeles rebeldes. No parece poco todo lo dicho, ¿verdad? Hasta aquí. Parece que al revés ha sido mucho. Este exorcismo fue realizado por su santidad León XIII, luego de haber sido llevado a ver, por nuestro Señor Jesucristo, lo que sobrevendría a la Iglesia en estos tiempos. Vio a Satanás pedir a Dios autorización para zarandear y cribar a la Santa Iglesia, dándole el poder necesario para su intento, que era en realidad la destrucción de la Iglesia, y el tiempo para ello. Jesús le confirió el tiempo y el poder.
tiempo aproximado de entre 70, 80 a 100 años máximo. Este tiempo, si lo medimos a partir de la llegada de la abominación al lugar santo, la falsa iglesia conciliar o el novus ordo missa, con el que se produce la abolición del sacrificio perpetuo en el lugar de la entonces verdadera iglesia, estamos en ese tiempo. Y al cabo de terminar el mismo. Luego, hay una profecía al momento de morir, previo a ella, que dice San Francisco de Asís: en aquellos días nuestro Señor Jesucristo no les enviará a estos un verdadero pastor, sino un destructor. Dice el seráfico Padre San Francisco de Asís. En aquellos días nuestro Señor Jesucristo no les enviará a estos un verdadero pastor, sino un destructor. Y deja a sus hermanos y a nosotros el siguiente consejo. Poco antes de morir, San Francisco de Asís reunió a sus seguidores y les advirtió de los problemas venideros, diciendo: sean fuertes, mis hermanos, tomen fuerza y crean en el Señor. Se acerca rápidamente el tiempo en el que habrá grandes pruebas y tribulaciones. Abundarán perplejidades y disensiones, tanto espirituales como temporales. La caridad de muchos se enfriará y la malicia de los impíos se incrementará. Los demonios tendrán un poder inusual. La pureza inmaculada de nuestra orden y de otras se oscurecerá en demasía, ya que habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero sumo pontífice y a la Iglesia romana con corazones leales y caridad perfecta. En el momento de esta tribulación, un hombre elegido, no canónicamente, se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Entonces los escándalos se multiplicarán, nuestra orden se dividirá y muchas otras serán destruidas por completo, porque se aceptará el error en lugar de oponerse a él. Habrá tal diversidad de opiniones y cismas entre la gente, entre los religiosos y entre el clero, que si esos días no se acortaran, según las palabras del Evangelio, aún los escogidos serían inducidos a error, si no fuere que serán especialmente guiados en medio de tan grande confusión por la inmensa misericordia de Dios. Entonces nuestra regla y nuestra forma de vida serán violentamente combatidas por algunos, y vendrán terribles pruebas sobre nosotros. Los que sean hallados fieles recibirán la corona de la vida. Pero ay de aquellos que, confiando únicamente en su orden, se dejen caer en la tibieza, porque no serán capaces de soportar las tentaciones permitidas para prueba de los elegidos. Aquellos que perseveren y preserven su fervor y se adhieran a la virtud con amor y celo por la verdad, han de sufrir injurias y persecuciones. Serán considerados como rebeldes y cismáticos, porque sus perseguidores, empujados por los malos espíritus, dirán que están prestando un gran servicio a Dios mediante la destrucción de hombres tan pestilentes de la faz de la tierra. Pero el Señor ha de ser el refugio de los afligidos y salvará a todos los que confían en Él. Y para ser como su cabeza, Cristo, estos, los elegidos, actuarán con esperanza y por su muerte comprarán para ellos mismos la vida eterna, eligiendo obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos no temerán nada y han de preferir perecer antes que consentir en la falsedad y la perfidia. Algunos predicadores mantendrán silencio sobre la verdad, y otros la hollarán bajo sus pies y la negarán. La santidad de vida se llevará a cabo en medio de burlas,
proferidas incluso por aquellos que la profesarán hacia el exterior. Pues en aquellos días nuestro Señor Jesucristo no les enviará a estos un verdadero pastor, sino un destructor. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí la parte auditiva del vídeo con la que concluimos. Pero en la descripción de este video vamos a dejar copiado este texto completo, contenido con todos los links que cuando ustedes ingresen a ellos llegarán a todo el magisterio que hemos seleccionado para poder dar a entender, dar a comprender y conocer el porqué de nuestra posición, que es avalada por todos estos santos y todos estos dichos. Entonces allí podrán entrar a todo el magisterio católico sobre este tiempo, a todo el magisterio para este tiempo. En ellos, todo lo que se nos dice que profesan los de la supuesta iglesia conciliar, como los de sus apéndices, las falsas iglesias tradicionalistas o sectas tradicionalistas. En todo ello también van a encontrar un resumen sobre la situación del católico y de la Iglesia Católica, y este tan querido por nosotros manual que hiciera nuestro querido hermano Javier Morel Ibarra, que se llama Manual de Supervivencia durante la Gran Tribulación y la Operación del Error, donde allí se explica con más detenimiento todo esto que yo he dicho y se deja en compendio cómo actuar durante este tiempo para no morir en el intento. Hay algunas personas que, no habiendo llegado a comprender la totalidad de lo que está escrito allí, porque todavía no lo habían podido llegar a leer siquiera, me han dicho que Satanás, en detrimento nuestro, en el juicio, le dirá a Dios: sí, pero estos no han tenido caridad alguna, mira cómo se han expresado de los otros. Y yo, con toda caridad y afecto, les digo, ¿tienen idea de cómo se expresaban los santos, todos estos que yo he nombrado, a la hora de defender la verdad y denunciar y señalar a los que eran por ellos señalados como herejes, cismáticos y apóstatas? Bueno, la expresión que sustenta Javier en ese manual, cuando hace alusión a las sectas y hace alusión a los novus ordo y a los disfrazados de curas de hoy, se queda corta, pero ha sido tomado ese lenguaje de cada uno de ellos. Yo los invito a que antes de que profieran habladurías sobre alguno, se tomen el trabajo de leer, porque se van a llevar muchas sorpresas. Los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, los santos, a la hora de defender la verdad, la verdadera perla dejada por Dios a nosotros, eran muchísimo más duros. Cuando se nos pide a nosotros tener caridad, hablando suavecito sobre los que se levantan contra la Iglesia y contra Pedro, les recuerdo que nuestro Señor Jesucristo jamás fue suave en su decir, nunca. Era tan duro que no callaba señalando el error y la herejía cuando se dirigía a los fariseos. ¿Sí? Pero es más, Jesús, con las trenzas de material que encontró en el templo, en los mercaderes, en las tablas de los mercaderes, hizo un látigo con el que le dio a cada uno de los que estaban allí vendiendo, a los llamados mercaderes del templo, y destruyó todo lo que había allí, no quedó nada en pie.
Si hay alguien más radical que Cristo en la defensa de la verdad, no existe en el planeta Tierra. Sí, nosotros tenemos que ser caritativos porque no señalamos. Se me cortó cuando digo porque no señalamos. Y decía, no señalamos al hereje, señalamos la herejía. Pero cuando el hereje se levanta públicamente contra Dios y contra su vicario, lo señalamos también a él. Nuestra caridad es que se conviertan y rogamos por ello y le acercamos todo el material. Y antes de señalarlo, antes le hemos enviado todo el material. Ahora, también para todos los que lo quieran, en la descripción de este video dejaré todos los links para que ustedes puedan acceder al material primordial que sustenta nuestra posición. Y a través de ella, luego están ustedes a ahondar y profundizar para poder seguir este camino de proceso de abjuración, de la salida hacia la salvación. Bueno, ahora sí, con la intercesión de su santidad Pío XII, en él todos los Pedros, todos los papas, y con la gran misericordia de la Santísima Virgen, Nuestra Señora, la Virgen María, del Inmaculado y Doloroso Corazón, los dejo y termino este video.